Y antes, en esta sesión de clases, vamos a enfocarnos en el diseño multimedial de un objeto de aprendizaje. Evidentemente, esto nos implica un poco tener un conocimiento de herramientas multimedia que son importantes y necesarias utilizarlas, entender a Excel Learning como una herramienta de autor para crear objetos de aprendizaje, tener en cuenta algunos principios básicos para el diseño de interfaz, considerar las áreas de trabajo, establecer lineamientos básicos de los bloques de texto y, por supuesto, cuál es el flujo de información que nosotros debemos utilizar para trabajar con objetos de aprendizaje. Bienvenidos. Desde esa perspectiva, nuestro objetivo está centrado sobre todo en identificar y aplicar los principios básicos para el diseño gráfico, para la construcción de un objeto de aprendizaje. Un poco entender qué es la multimedia, ¿no? Porque vamos a hacer énfasis en este concepto fundamental y vamos a hacer referencia de que la multimedia es la integración de múltiples medios, que en este caso el texto, el sonido, el video, la animación, la imagen, y que tiene característica fundamental de poderlas utilizarlas ¿para qué? Para un proceso comunicacional. Desde esta perspectiva, el diseño multimedial para nosotros, para un objeto de aprendizaje, básicamente va a integrar áreas importantes como el diseño gráfico, el diseño editorial, como el diseño de una web propiamente, ¿no? Para generar un producto interactivo que lo que busca es mejorar la experiencia educativa, ¿no es cierto? Captar la atención del estudiante, que es el tema fundamental, ¿no? Y sobre todo motivar y despertar el interés para abordar los contenidos que se presenten en un objeto de aprendizaje. Otra característica fundamental del diseño multimedia es tener en cuenta de que cuando nosotros diseñamos un objeto de aprendizaje que es una plataforma, básicamente lo que buscamos que sea usable y accesible para poder nosotros optimizar ese proceso comunicacional y de aprendizaje que vamos a diseñar. Desde esta perspectiva, hay que tener en cuenta que nosotros para poder diseñar objetos de aprendizaje es muy importante tener en cuenta, como lo habíamos comentado hace un momento, tener en cuenta los estilos de aprendizaje, ¿no? Y en esa línea se van a integrar un conjunto de herramientas, de las herramientas Web 2.0, ¿no? Y que, como ustedes habíamos mencionado anteriormente, tenemos distintos estilos, ¿no? El teórico, el reflexivo, el activo y el pragmático, ¿no es cierto? En el teórico podemos tener herramientas como, por ejemplo, Skype, como YouTube, como Flux, ¿no es cierto? Como web conference, ¿no es cierto? En donde nosotros podemos explicar ese conocimiento, ¿no? El reflexivo, ¿no es cierto?, en donde podemos generar reflexión a través de poner en énfasis ciertas aspectos cognitivos y metacognitivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo a través de un EduBlogs, podemos a través de presentaciones electrónicas, a través de aplicaciones sobre mapas conceptuales, ¿no es cierto?, a través de videos propiamente que podamos crear, ¿no? También tenemos nosotros el estilo activo, en donde también podemos nosotros establecer básicamente los conocimientos metacognitivos a través de plataformas como YouTube, ¿no es cierto? Como EduJuegos, como EduBlogs, como foros, como wikis, etcétera, ¿no? También buscadores como redes sociales, también videos propiamente, ¿no? Y el tema pragmático también, es decir, donde el estudiante ponga en práctica lo que ha aprendido, ¿no? Como los propios sistemas de videoconferencias, como Facebook, como YouTube, como blogs propiamente, como entornos 3D de dimensiones que podemos hablar. Es decir, tenemos un conjunto de herramientas que nos van a poder servir para generar diferentes tipos de actividades y acciones que las integremos en nuestro objeto de aprendizaje, que es parte también de nuestro diseño multimedia, ¿no? Para poder generar objetos de aprendizaje, indudablemente una de las herramientas claves importantes son esta herramienta Excel Learning, ¿no? Excel Learning es una herramienta de autor, de código abierto, ¿no es cierto?, que nos posibilita y facilita la creación y publicación de contenidos educativos en distintos formatos, ¿no? Pudiendo inclusive llevarlos a generar propios sitios web completos como páginas web navegables. De hecho, una herramienta como Excel Learning lo que nos va a dar es crear básicamente un sitio web, ¿no? Un sitio web contenido con, con distintos, integrado con distintos elementos de la multimedia que ya los analizamos, el texto, el sonido, el video, la animación y la imagen, ¿no? Entonces, para crear un objeto de aprendizaje es muy importante tener en cuenta el diseño de interfaz, y ese diseño de interfaz está asociado a que nosotros tengamos en cuenta factores tecnológicos y, por supuesto, psicológicos y fisiológicos que debemos considerar. Primero, los colores. Los colores deben ser altamente compatibles, ¿no es cierto? Es muy importante que también la combinación de colores también sea muy adecuado, y esto implica básicamente elegir la combinación de colores compatibles, ¿no? Que estés
muy en armonía con el círculo cromático de colores, ¿no? Hay que también evitar combinar el rojo, por ejemplo, con el verde, o el azul con el amarillo, o el verde con el azul, o el rojo con el azul, que básicamente crea una distorsión bastante fuerte, ¿no? Es muy importante utilizar contrastes altos de colores, sobre todo en letras, cuando utilicemos entre la letra y el fondo, eso es muy importante, ¿no? Limitar el número de colores máximo a 4 cuando nosotros recién iniciamos en el diseño de multimedia. Por supuesto, utilizar el color azul claro para áreas, sobre todo de fondo, ¿no? Y muy importante cuando diseñamos objetos de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta que el color blanco es un área muy, es un color muy bueno para poner información específica que es lo que queremos abordar en nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, son elementos importantes que debemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestra interfaz gráfica, ¿no? En cuanto al área del trabajo, es decir, en dónde se va a generar nuestro objeto de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta todo el cuadrante que nosotros vamos a visualizar la información, ¿no? Generalmente en diseños de objetos de aprendizaje vamos a tener un menú desplegable, sobre todo de una forma vertical, ¿no? De una forma vertical, es decir, en el centro de la información, en el centro de la pantalla estará sobre todo la información que es la que vamos a irla desarrollando a través de la utilización de diferentes elementos multimedia, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que las ventanas, los cuadros, los cuadros de diálogo, los menús y los botones tienen que ser muy distribuidos adecuadamente en función de la visualización propia de nuestra pantalla que tengamos, ¿no? Generalmente el área de trabajo de una pantalla está entre 800 por 600 o 1024 por 860 píxeles que podemos nosotros ir adecuando para crear nuestros objetos de aprendizaje y que son compatibles también, como decía, con dispositivos móviles. Es muy importante tener en cuenta esta distribución entre filas y columnas y que sobre todo el tema de menús debería y debe estar en objetos de aprendizaje centrado sobre todo de manera vertical, ¿no? Y toda la demás información centrada ya o distribuida, mejor dicho, en todo el área de trabajo que lo iremos nosotros teniendo en cuenta más adelante, ¿no? El otro tema muy importante también es tener una organización perceptual de los bloques de texto, ¿no? Es muy importante, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, es muy importante tener con claridad el texto, ¿no? Y no estar combinado con una imagen que básicamente quita la calidad del texto de la información. Aquí lo importante es la calidad de información para que ello debe ser una información bastante limpia, ¿no? Muy recomendada en esta línea que lo vayamos a ir y lo vayamos a ir teniendo muy en cuenta al momento de diseñar nuestros bloques de texto, que es lo que vamos a irlo desarrollando en nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta la jerarquización del texto, ¿no es cierto? Y para esto vamos a tener la alineación del texto y la alineación del texto vamos a tener a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado y por supuesto ustedes van a entender que en la jerarquización del texto está centrado cuando es el título principal. Los demás serían los temas y subtemas que irían propiamente desarrollados ya en el propio contenido, ¿no? Otro de los elementos fundamentales de tener en cuenta es el uso de mayúsculas, ¿no? No podemos nosotros abusar de las mayúsculas en toda el área de visualización del objeto de aprendizaje. Es muy importante tener muy en cuenta que solo los menús y los títulos principales son los que debíamos y ciertos textos que debemos resaltar los debíamos ir en mayúsculas, pero de allí en adelante es muy importante tener en cuenta el uso adecuado de las mayúsculas, ¿no? Por otro lado, también es deberíamos evitar utilizar más de dos familias de fuentes de tipográfica. Se recomienda mantener una sola familia dentro del mismo proceso. Evidentemente, en ciertos textos podemos utilizar hasta dos familias, ¿no? Evitar, sobre todo, también aquí el uso del uso de la letra cursiva y el subrayado, la cursiva, porque básicamente limita la visualización propia del texto que se quiere transmitir con información y el subrayado también le quita esa característica y destaque fundamental, ¿no? No abusar tanto de las viñetas, ¿no es cierto? Las sangrías que únicamente van a ser necesarias cuando nosotros necesitemos básicamente tener bloques de texto y que tengan, resaltar ciertos conceptos fundamentales que tengan en esa conceptualización de esa información subordinada. Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? En cuanto al flujo de la información de la navegación, recordemos que lo más importante para
que la información sea muy accesible y sobre todo que tenga una gran calidad de información, es hacerlo de manera mucho más sencilla y mucho más específica, ¿no? Y la estructura de manera jerárquica, la estructura jerárquica es una de las estructuras muy fáciles que nos permite precisamente visualizar la información, es decir, a partir de un menú principal podemos tener un submenú y a partir de ese submenú podemos ir teniendo el desarrollo de cada una de la información que vaya contenida en nuestro objeto de aprendizaje. Por eso es muy importante tener en cuenta que para nosotros trabajar el flujo de navegación de información, el diagrama de la estructura jerárquica es una de las mejores herramientas. Existe también el modelo lineal, el modelo radial, el modelo de estructura jerárquica, porque es lo que estamos utilizando, ¿no es cierto? Pero para nosotros, cuando diseñamos objetos de aprendizaje y por un sistema que es el sistema de objetos de aprendizaje, es un sistema web, el sistema de navegación por estructura jerárquica es la más adecuada para trabajar en estos temas, ¿no? Les invitamos a que ustedes puedan también seguir revisando los objetos de aprendizaje. Ahora quiero que ustedes empiecen a analizar todo el diseño multimedial que tienen los objetos de aprendizaje, ¿no? Y vayan viendo los contrastes de colores, vayan utilizando el diseño de interfaz, cómo están los menús de navegación, cómo está el uso de mayúsculas y minúsculas, cómo se está distribuyendo el sistema de navegación que tiene su objeto de aprendizaje. Es muy importante que ustedes sigan evaluando los objetos de aprendizaje que está contenido en este repositorio digital. Y esto nos va a permitir tener una gran experiencia para que nosotros lo vayamos luego catalizándole en nuestro objeto de aprendizaje. Recordemos que ya estamos cerca a poder crear nuestros propios objetos de aprendizaje. Para aquello es necesario tener conocimientos previos, conocimientos técnicos, pedagógicos y, ¿no es cierto? Y lo más importante, tener en cuenta nuestro diseño curricular, el que nosotros de irnos enfocando en ese análisis de nuestros objetos de aprendizaje. Muchas gracias y nos encontramos en la siguiente sesión de clases. Un abrazo a todos.